Buenas tardes, mi nombre es Carlos Molina, mi ID es 109440, estamos cursando la materia de gobernanza y constitucionalismo. A continuación presentaremos el tema de constitucionalismo en el México actual. Teoría constitucional. La teoría constitucional se refiere al conjunto de normas y principios políticos jurídicos que son analizados a través del constitucionalismo, para que esto se determine la veracidad de su naturaleza con el fin de plasmarlo en una constitución del Estado. La teoría constitucional tiene una historia en cada país donde se ejerce. Por en México, su historia se remonta a la Constitución de Cádiz de 1812, Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836, el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917, que es la que nos rige hasta nuestros días. Los objetivos de una Constitución. El objetivo que persiguen las normas y principios están enfocados en el Estado, su organización, y se resumen en lo siguiente: en la organización jurídica del Estado, organizaciones de los 3 poderes de gobierno, y protege y regula la libertad de los ciudadanos. La Constitución es un documento en donde se plasman las normas, derechos, obligaciones y todos los principios del Estado para su buen funcionamiento. Ordenamiento jurídico y primacía. El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas escritas que son utilizadas en una época específica y en un lugar determinado. La primacía hace referencia a la superioridad de las normas dentro de un ámbito constitucional. Aquí podemos observar la pirámide de Kelsen, que es la que nos muestra gráficamente cómo va de orden de ascendente a descendente, dependiendo del peso que tiene cada ley. Primer nivel es la Constitución, segundo nivel, o nivel legal, son las leyes orgánicas, especiales, leyes ordinarias, decretos de ley, el subnivel legal, reglamentos, ordenanzas, sentencias, reglamentos interiores. Bueno, la Constitución. ¿Qué es una Constitución? En general se puede clasificar en 2 puntos: formal y material. La formal se refiere al documento solemne que contiene las normas y principios jurídicos políticos. La material, en sentido material, a la organización política propiamente dicha, lo que determina la competencia de los diversos poderes, además de los principios que conciernen a los datos de las personas en general. Por otro lado, el escritor Fernando Lasalle, en su escrito ¿Qué es una Constitución?, señala que la Constitución no es una simple ley, sino que es algo más, que tiene mucho más profundidad tanto social como jurídica. Así llegamos al nombre de ley fundamental. Deberá informar y engendrar las demás leyes ordinarias basadas en ella. La ley fundamental, para hacerlo, habría después de actuar e irradiar a través de las leyes ordinarias del país. La Constitución para muchos de los países es la máxima ley que existe y a su vez la máxima defensa de garantías que se tiene para los individuos o ciudadanos. Por ende, es de suma importancia conocer qué es y qué establece la Constitución en el país en el que se radica. Tipos de constituciones. Los tipos de constitución son clasificadas de tal manera que de los criterios tomados se pueden identificar adecuadamente. Tenemos las constituciones por su origen, que son otorgadas. Son aquellas que la máxima autoridad en turno las concede en su carácter de soberanía. Las impuestas, documento que el Parlamento impone al rey. Las pactadas o contractuales son los documentos que están sustentados por el pacto social. Ratificadas son constituciones que se reafirmaron por una mejora. Por su forma jurídica, se clasifican en escritas y constitucionales. Escritas son aquellas que están plasmadas de forma clara y directa en un documento. Las constitucionarias son disposiciones en las cuales no se tiene un documento. Por su reformabilidad, las rígidas son aquellas donde el documento contiene procedimientos especiales. Las flexibles son aquellas que se pueden ser reformadas por medios ordinarios. Y también se puede clasificar de otra forma, que es tomando en cuenta su carácter ontológico.
y las cuales se distinguen de tres maneras. Normativas, están en coordinación con la realidad del proceso de poder. Las nominales son aquellas que están en vela de convertirse en normativas, y sistemáticas son instrumentos que están al servicio de los detentadores por el poder real. Luego, los derechos humanos y la Constitución. ¿Qué son los derechos humanos? Es un amparo que es inherente para cada persona sin importar sexo, nacionalidad, color, religión, lengua u otra condición en la que se encuentre dicho individuo. Este amparo son los llamados derechos humanos. Dichos derechos son aplicados sin importar en qué país se encuentra el individuo y bajo qué constitución se está rigiendo, puesto que existen a nivel mundial reconocidos como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra parte, existen las garantías individuales, las cuales están sujetas a las constituciones de cada país, por lo cual estas tienen una relación legal jurídica que el Estado está obligado a cumplir. En México están vigentes estas garantías dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el artículo 1 hasta el 29, los cuales todo mexicano deberá de saberlos y ejercer su derecho para aplicarlos. Luego aquí, principio por persona. ¿Qué es? Este principio se refiere a la decisión que toma un juez o una autoridad hacia un caso, y este tiene que elegir las normas favorables para el individuo basado en los derechos humanos. Dicho principio no tiene límites sino restricciones en casos particulares. En México, el 10 de julio del 2011, fue agregado en el segundo párrafo del primer artículo de la Constitución el llamado principio pro persona. Bueno, como comentamos, es lo que se refiere el principio pro persona, se refiere a la decisión que toma un juez o autoridad hacia un caso, y este tiene que elegir las normas más favorables para el individuo basado en los derechos humanos. Por lo tanto, la toma de decisión para juzgar ya no solo se rigen bajo las normas constitucionales, ahora se incluyen todo documento internacional que tenga derechos para las personas y que el Estado mexicano ratificó. Las limitantes de esta normal son casi nulas, puesto que los derechos no se pueden negar a ninguna persona. Son los llamados derechos humanos universales, la universalidad de los derechos humanos. El principio pro persona es un derecho que no tiene límite, ya que todo ser humano posee sin importar su situación. Sin embargo, sí existe un acto de restricción de alguno de los derechos que por algún acto inapropiado, pero sin dejar de lado que siempre se debe juzgar de la mejor manera al individuo en cuestión. Reforma constitucional. En México, la reforma a la Constitución Política es permitida, y esto se debe a que la misma se establece en el artículo 135, que textualmente dice: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano, es susceptible a ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, apartados, fracciones e incisos. Por lo que a lo largo del tiempo que lleva vigente la Constitución del 17 a la fecha, ha sido reformada alrededor de 700 veces, por medio de decretos que deben de pasar por un proceso a partir de derecho constitucional. Este diagrama muestra cómo es el proceso para hacer la reforma. Pasa por Cámara de Senadores, por Cámara de Diputados, se aprueba, en caso de que se rechace, pasa otra vez a Pleno, hasta que se apruebe la mayoría de votos y se dé la reforma. Derecho constitucional y gobernanza. La rama del derecho constitucional es la rama del ordenamiento jurídico que se ocupa de regular los órganos del Estado, el procedimiento a través del cual se manifiesta el poder o la voluntad del Estado, así como el reconocimiento y garantía de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. El estudio de esta teoría se hace por medio del derecho constitucional, el cual se divide en tres disciplinas: derecho constitucional privado, constitucional comparado y constitucional general, de las cuales cada una se encarga de analizar diferentes áreas. El derecho constitucional privado analiza y sistematiza las normas jurídicas políticas básicas del Estado. El derecho constitucional comparado
Su objetivo es estudiar las normas positivas desde la estructura de los estados, y el derecho constitucional general es el estudio teórico doctrinal de la Constitución. Para la gobernanza en México se tiene que llevar conforme a derecho, y esto alude a ejercer cada una de las leyes que impone la Constitución, ya que es la ley máxima que existe en México, tanto los gobernantes como para los gobernados. Es importante llevar la mejor disposición de las leyes que son establecidas y el derecho constitucional que los rige. Mejora de la gobernanza a través de la Constitución. ¿Qué se puede hacer para mejorar la gobernanza en México a través de la Constitución? Bueno, primero que nada, dar a conocer las autoridades a la población la Constitución, para ver qué derechos tienen los individuos y obligaciones de las autoridades hacia con los gobernados. De aquí se parte y se puede establecer conversaciones para que entre ambos se pueda mejorar o pueda haber bienestar para la población. Se tiene que, por ejemplo, los presupuestos participativos, es donde ¿cómo se llama? La sociedad participa a la hora y estructuración del presupuesto, y para el buen ejercicio y el buen uso de los recursos y finanzas públicas. Esto podría ser un buen ejemplo de aplicación de gobernanza con la sociedad. Luego, una nueva constitución. ¿Es necesaria una nueva constitución? ¿O es conveniente para México una nueva constitución? No, porque sería a partir de cero. Más bien dar a conocer la constitución que realmente que tenemos en nuestros días. Sí es válido actualizarla conforme van avanzando los tiempos. Actualizarla con base a los avances tecnológicos, los avances geopolíticos y ¿cómo se llama? Los convenios multilaterales entre estados. Se tiene que reformar para dar pie y cabida a nuevas leyes que abarque los nuevos temas tanto de seguridad como de derechos, como de legislaciones. Y ahora sí que a nivel personal no es necesario, sino más que nada actualizarla, que es lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, del 17 a la fecha, con el que se han hecho 700 modificaciones, reformas, para estar actualizada, ya que los tiempos cambian, los delitos cambian, las tecnologías cambian. Entonces se tiene que, para cubrir todas las necesidades del pueblo y cumplir con las garantías de las personas, y a su vez tener un buen uso por parte de las instancias gubernamentales. Entonces nada más es necesario reformarla, modernizarla, no es necesaria una nueva constitución. Y pues bueno, creo que por hoy es todo. Agradezco su tiempo, su atención, y vamos a la hora. Muchas gracias.